dibujillos. Ahí, dije borrar. Es que los pinté sobre el PDF. Bueno. Yo creí que lo había hecho con la herramienta esa. Que es la 5. Oigan, estoy súper apenado, de veras, no es de dientes para afuera, de que no les he podido devolver sus prácticas y previos, pero se han venido una serie de cosas imprevistas de mis otros trabajos y hay unas aplicaciones para unas oportunidades de otras chambas, entonces pues no he tenido tiempo, pero no crean que, es más, luego no duermo porque no he hecho eso y otras cosas, pero bueno, vamos a ver, entonces aquí aquí vamos a tener los objetivos de aprendizaje, que son determinar la ley de la reflexión, aplicar la ley de Snell para determinar el índice de refracción del vidrio, observar el fenómeno de reflexión interna total, determinar el ángulo crítico y utilizar la desviación angular mínima de un prisma, ¿no?, para obtener el índice de refracción del mismo. En fin. Entonces, si ustedes le dan clic aquí en sus PDFs, no lo hagan ahorita todavía, para que pongan atención, los va a mandar a esta simulación. Ajá. Entonces, en realidad los manda primero a esta página y ustedes tienen que escoger el de más herramientas. Ajá. Ya que estamos ahí en el de más herramientas, entonces vamos a leer. Dice, desplace con el cursor algún color para determinar la longitud de onda lambda. Oprime el botón rojo del láser y observe cómo se desvía el haz. A ver, ¿de qué están hablando? Ok, aquí está el cursor y entonces yo voy cambiando el colorcito y a cada color hay asociada una longitud de onda. Para que esté más interesante, esta vez pues vamos a ponerle un moradito, ¿no? Digo, más interesante es un decir, ¿no? Para que no sea el mismo de hace rato. Entonces oprimimos el botón y ahí está. Oiga, y entonces aquí se debería comprobar lo que hicimos con el prisma, que a mayor frecuencia o menor longitud de onda, que es lo mismo, mayor desviación, pues debería, ¿verdad? A ver, o sea, si yo me voy hacia el rojo, esta línea se debería elevar hacia acá. Vamos a ver. Pues sí lo hace, re poquito, ¿no? Pero según yo sí lo hace. A ver. O nada más me estoy imaginando lo que me quiero imaginar. Ay. Sí se mueve. De hecho, sí van a tener que tener una pantalla grande, pero está ahí en 27 y lo muevo al rojo y se movió como al 28 o 27 y medio. Ajá, pero sí cambió ese ángulo. Si se fijan, es poquito. Y por eso necesitábamos del prisma, que hace una doble refracción para que se acentuara este fenómeno. Muy bien. Entonces, volvemos acá. Coloque el goniómetro con respecto a la normal y mueva el láser para diferentes ángulos de incidencia en los distintos materiales del medio de incidencia superior y el medio de transmisión inferior. Eso ya lo hicimos hace rato. Aquí nada más pues les recuerdo. Si picas aquí, pues lo apagas, ¿no? Entonces, más bien hay que agarrarlo de acá para girarlo, ¿no? Y vemos cómo se modifica el ángulo de reflexión, que siempre va a ser el mismo que el de incidencia, y el de refracción, pues también se modifica, ¿verdad? Y ya aquí le pueden cambiar a los valores que ustedes quieran, de vidrio, material misterio, es una traducción, ¿verdad? O personalizado, ¿no? Tú agarras el cursor y le pones aquí el valor que se te pegue la gana y aquí luego te sale personalizado. Bueno, lo mismo acá. Una cosa interesante es decir, bueno, ¿qué pasa si de repente ya todo es aire? O sea, pues mira,
cada vez se desvía menos el haz de luz. Ajá. Y si el medio de abajo ya es una cosa que es casi aire, pues ya casi que no noto desviación. Mira, pues aquí el de incidencia es 40-53 y el de refracción es pues 52, ahí me sale, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor esto no está muy bien puesto, ¿no? No está muy bien puesto el centro del transportador con el sistema. Pero entonces ahí ya nos damos cuenta que dos cosas. Una, pues que sí más o menos se cumple esto, ¿no? De que el ángulo de incidencia debe ser igual al de reflexión y que hay un ángulo de refracción dependiente del índice, ¿no? Pero la otra que se hace patente con mi medición en este momento es que puedo tener error. Ajá. Y otra vez les repito que aunque esto es virtual y aunque ha habido algunas experiencias que resultan pues no muy ilustrativas, ¿no? Como esa vez que era nada más la gráfica y a ver, lee la gráfica. Pues sí, pues no necesitamos un simulador, eso lo ve en un libro, ¿no? Así como esas, hay estas otras, y ya hemos hecho varias, en donde lo importante es que ustedes aprendan a medir y que se den cuenta que al medir un experimento, aunque sea simulado, pueden cometer errores. Y entonces, pues tienen ustedes que considerar esos errores a la hora de reportar, ¿no? En este caso, en su práctica escrita, pero en sus trabajos, pues ustedes no pueden ser tan burros de llegar y decirle al jefe, es 1.404. Así como, o sea, así, exacto. Sí, fui y lo medí. ¿Y a poco tus mediciones no tienen error? No, porque lo medí con mucho cuidado. Pues claro que tienen error, ¿no? Para empezar, la precisión de tus instrumentos no es infinita, entonces va a haber un error ahí por la precisión de la instrumentación. Y además, error humano, y además, error sistemático, ¿sí? Eso es lo importante y por eso sí funciona en muchos experimentos que hagamos estas prácticas. Lo digo no para defender el laboratorio en línea y de que yo diga que qué bueno que lo hagamos en línea, porque sería mejor presencial definitivamente, pero también para que ustedes no se desanimen y piensen que es una perdedera de tiempo. No lo es. Ahora, actividad 1. Seleccione una longitud de onda de 450 nanómetros. El medio, el medio de incidencia, aire, y el medio de transmisión, vidrio. Con ayuda del goniómetro, mida un ángulo de incidencia, ahí no les dice cuál, ¿verdad? Porque acá en la tabla ya les dice cuáles son los que tienen que hacer y llega hasta el 70. Mida un ángulo de incidencia y determine el ángulo de reflexión y el ángulo de transmisión, pues con el transportador que ya pegaron ahí ustedes, ¿no? Y pues hay que llenar esta tabla, ángulo de reflexión y ángulo de transmisión. Ajá. Ahí está. ¿Qué relación guardan entre sí los ángulos de incidencia y reflexión? Bueno, de acuerdo a los resultados de su tablita, ahí le contestan. Y luego se van de sus resultados, o sea, los vuelven a copiar acá, ajá, y luego van a sacar el seno de teta i, el seno de teta t, y finalmente hacen el cociente de esas dos cantidades, ajá, hacen este cocientito, y el resultado pues, lo van colocando ahí. Lo van colocando en esta columna, ¿sí? Y luego ya después en su casa pues hacen el promedio, que en su casa, es la costumbre, ya están en su casa. Después ya ustedes solitos hacen el promedio de los valores y calculan el error relativo y absoluto. Ajá. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí? Nada más una Entonces, duda. El ángulo de transmisión es respecto al eje Y, el ángulo de refracción es respecto al eje X, ¿no? No lo pienses en términos del eje Y, sino en términos de la normal a la interfaz, que en este caso coincide con el eje Y. Pero si yo en el examen te pongo un sistema que está inclinado,
y me lo mides con respecto al eje Y, pues ya te equivocaste, ¿ves? Okay. Entonces, tienes que tomar la normal a la superficie, ¿sale? Ok, perfecto. Va. Sale. Entonces, vamos a generar los grupitos. Y que no, bueno, si ya tiene activado el compartir pantalla. Sí, muchas gracias. Ahora sí lo hice. Desde antes.